El verano es con diferencia la mejor estación. Mi amor por el verano no gira en torno a las fiestas o la bebida, como es de esperar. Es la naturaleza, el clima cálido y el aire se respira diferente. Les garantizo que cuando llega el calor, paso más horas afuera que adentro de casa. Era una noche cálida a mediados de junio, hace unos veranos. Cuando esto sucedió, yo tenía unos 17 años. En ese momento, para el contexto, había una enorme reserva natural cerca de mi casa. Cuando digo enorme, me refiero a que tenía un tamaño cercano a 400.000 hectáreas. Hasta el día de hoy, todavía hay partes de ella que estoy seguro de que no he explorado. Fue con 2 de mis amigos cuando acepté pasar una noche acampando en esos bosques. Acampar allí estaba estrictamente prohibido y casi era ilegal, pero pensamos que no había posibilidad de que alguien nos atrapara en este denso bosque. Solo tenemos que caminar lo más profundamente posible. Chuck era el fanático de acampar del grupo. Les digo que a este niño le encantaba hacer cosplay, como ser un Boy Scout, y probablemente conocía cerca de 100 nudos diferentes. Nuestro otro amigo Jackson siempre nos proporcionaba las bebidas. Si estábamos sobrios, él no estaba contento. Así eran las cosas cuando Jackson estaba involucrado. Recuerdo la sensación de la suave brisa de verano soplando en mi cabello mientras los 3 empacábamos nuestras cosas en el auto de Jackson. El clima era ideal, ni demasiado frío ni demasiado caluroso. Unas cuantas cervezas más tarde, los 3 nos encontramos cargando equipo de campamento por el bosque. El alcohol comenzó a golpearme mientras caminábamos. Chuck siempre llevaba consigo una linterna de grado industrial, por lo que la oscuridad del bosque no era un gran problema. Yo disfrutaba del aire libre, aunque atravesar bosques espesos a las 11 de la noche era un poco espeluznante, incluso con la linterna de Chuck en la mano. Después de casi media hora de caminata recta, los 3 encontramos a nuestro pequeño claro plano, que era un lugar ideal para acampar. Armamos nuestra tienda según las instrucciones de Chuck y colocamos nuestras sillas en el suelo. El fuego fue el siguiente paso. Chuck una vez más tomó la iniciativa y después de unos minutos más tuvimos un fuego bastante decente. Jackson metió la mano en su bolso y me arrojó otra bebida. Luego agarró su altavoz y comenzó a tocar algo de música. Debimos haber estado hablando y bebiendo durante unas buenas 2 horas. Estábamos todos bastante borrachos en ese momento y me di cuenta de que los otros muchachos estaban casi listos para empacar todo para la noche. Jackson bajó el volumen de la música y comenzó a recolectar desechos. Pero en ese momento, un silbido ensordecedor atravesó el silencio. Casi salté de mi asiento pasando de estar borracho a alerta máxima en cuestión de segundos. No sé cómo describirlo. El silbido fue anormalmente fuerte, pero todavía sonaba lejano. Jackson rápidamente apagó el altavoz y los 3 nos sentamos en silencio mientras intercambiábamos miradas preocupadas. Podía sentir los latidos de mi corazón latiendo a través de mi pecho. Nos sentamos allí congelados en el lugar, por lo que pareció una eternidad escuchando atentamente lo que nos rodeaba, pero no había nada. Ahora casi parecía más silencioso que cuando llegamos allí por primera vez. Era como un silencio absoluto. Utilicé ese tiempo para reproducir mi recuerdo del silbato en mi cabeza. Definitivamente no era el ruido de un animal, de la mejor manera que puedo describir. Era un silbido estándar que escucharías en un baile. Chuck finalmente rompió el silencio invitándonos silenciosamente a hacer las maletas, pero Jackson y yo no estuvimos de acuerdo con ese plan, aunque podríamos arriesgarnos a encontrarnos con quien hizo el ruido, lo cual me aterrorizaba. Ya habían pasado las 3 de la madrugada, y en este punto era mejor quedarse. Chuck planteó la hipótesis de que quienquiera que hiciera ese ruido probablemente era consciente de nuestra presencia, lo cual era un pensamiento escalofriante. No sabía qué hacer. Por un lado, quedarme quieto violaba todos los instintos de supervivencia,
pero irme a esa hora tampoco parecía una opción mucho mejor, aunque finalmente acordamos esperar. Fui a apagar el fuego, pero Chuck me advirtió que no lo hiciera, diciendo que un fuego repelerá a cualquier animal peligroso. Entonces la verdadera gravedad de la situación me golpeó en la cara. Estábamos literalmente a kilómetros de distancia de cualquier civilización. Eran las 3:30 y había una entidad desconocida en algún lugar de la oscuridad. Estuvimos otros 10 minutos más o menos hablando a un volumen mucho más bajo y sin música. No creo que ninguno de nosotros se sintiera seguro de ir a dormir. Por el rabillo del ojo, vi que algo pequeño voló sobre la oscuridad del hombro de Jackson y aterrizó directamente en el fuego. Era un petardo. Grité maldito asesino cuando empezó a brillar en el fuego, y Chuck maldijo mientras saltaba de su silla y salía disparado hacia la oscuridad. Jackson y yo nos apresuramos a seguirlo dejando todas nuestras cosas atrás y alcanzamos a Chuck. La linterna brillaba salvajemente a través del bosque mientras él corría frenéticamente. Corrimos hasta que no pudimos más y Jackson se desplomó y vomitó. Chuck apagó la luz y los tres nos quedamos allí, jadeando, tratando de descubrir si nos estaban siguiendo. Para mi sorpresa, no parecía que nadie nos siguiera. No creo que nunca haya tenido tanto miedo, aunque ¿por qué alguien habría hecho eso? Necesitábamos descubrir qué hacer. Jackson quería simplemente encontrar la salida en el bosque y nunca regresar, pero Chuck se mostró reacio a dejar todo su equipo de campamento y además nos recordó que el fuego todavía estaba activo. Me quedé estupefacto. ¿Cómo podía preocuparse por los incendios forestales después de lo que acababa de suceder? Finalmente estuve de acuerdo con Chuck en que deberíamos al menos revisar el sitio. Después de todo, nadie nos había perseguido, así que había una pequeña posibilidad de que quienquiera que arrojara ese petardo estuviera gastando una broma cruel. Chuck era un experto en navegación y de hecho pudo volver sobre nuestros pasos. Pude distinguir el brillo del fuego mientras nos acercábamos silenciosamente. Antes de que pudiera acercarme más, Jackson puso una mano frente a mí y señaló con una mirada horrorizada en su rostro. Forcé mis ojos para distinguir la vista en la distancia. Lo que vi es probablemente lo más aterrador que había visto en mi vida. Había 3 personas sentadas inmóviles en nuestras sillas como estatuas. ¿Qué estaban haciendo? Pensé al darme cuenta de eso. Ni siquiera estaban hablando. Esto no era normal. Los 3 observamos por un rato más antes de decidir retroceder. Nos dimos la vuelta para irnos, pero el pie de Jackson chocó con una piedra, lo que lo hizo maldecir y frustrarse. En cuestión de segundos, el brillo del fuego se apagó abruptamente. Todo estaba oscuro como si hubiera estado cubierto con una capa. Fue increíblemente rápido. No nos quedamos ni un segundo más. Nuevamente salimos corriendo del sitio, pero esta vez pudimos escuchar pasos estrellándose detrás de nosotros. Esta vez no nos detuvimos y salimos corriendo. Salimos del bosque y corrimos hasta el auto de Jackson. Por algún milagro, no nos siguieron fuera del bosque. Ninguno de nosotros habló en el camino de regreso. Cada uno de nosotros estábamos perdidos en nuestros pensamientos. Al día siguiente, Chuck insistió en que regresáramos al sitio a la luz del día para recoger sus pertenencias. Jackson no quería tener nada que ver con eso, pero acepté acompañar a Chuck. Después de algunas búsquedas, finalmente encontramos el sitio que parecía prácticamente intacto, hasta que nos acercamos un poco más y en la tienda de Chuck, al abrir la cremallera, encontramos una rata muerta y podrida. Fue repugnante. Entendí la indirecta y no he vuelto a esa reserva desde que tuve este problema. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas.
Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.